Muy buenas noches con todos los presentes. Les saluda Felipe. Yo soy el presentador en esta oportunidad. Voy a darle una breve introducción a todos los que se han conectado, darles la bienvenida. Este es un curso más que está brindando CentriClass. Y esta reunión de hoy es un taller que lo va a dictar el doctor Rodrigo Estay, profesor del siguiente curso que vamos a abrir pronto. Es por ello que les pedimos a todos que puedan prestar bastante atención al taller, eh, debido a que va a mostrar la parte aplicativa del curso especializado en análisis y estudio geoestadístico de datos en minería. Entonces, Rodrigo, ¿te encuentras con nosotros? Sí, hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo estás? Ahí nos saluda Rodrigo desde Chile, ¿verdad, Rodrigo? Sí, correcto. Excelente. Rodrigo, antes de comenzar, quisiera que nos comentes algunas preguntas para que el público también pueda conocer un poco más del curso, del taller. Cuéntanos, Rodrigo, acerca de la importancia de este tema, ¿no? ¿Por qué has decidido enseñar este curso de análisis y estudio geoestadístico de datos en minería? ¿Por qué es importante? ¿Para qué profesional está dirigido? ¿Para qué nos va a servir? Em, sí, la verdad, el curso está orientado en lo que, o el título que lleva el curso está relacionado con minería por mi profesión eh, de ingeniero civil de minas, pero en sí mismo lo que se verá en el curso es aplicado o aplicable a cualquier área, la verdad. Vamos a tener una primera parte del curso que está asociado al análisis de datos, que es en general. Yo lo voy a aplicar en ejemplo al área minera, pero es aplicable a cualquier área. Y después voy a hacer una aplicación más en detalle que tiene que ver con en el área geoestadística, eh, utilizando un software especializado eh, de igual manera, orientado a ejemplos mineros, pero el flujo de trabajo típicamente aplicable también para cualquier área. Dentro del curso lo podemos ir, las personas que participen o decían participar del curso, podemos ir discutiendo con más detalle cómo se podrían hacer ese tipo de aplicaciones. Y la importancia de este tipo de trabajo o de este tipo de curso está orientado a que actualmente lo más importante dentro de la industria son los datos. Y, y saber trabajar los datos y saber leer los datos eh, es muy importante. Entonces lo que yo espero con este curso es al menos entregarles herramientas iniciales, ¿no? Aunque hay algunas que van a ser un poquito más avanzadas, pero al menos que conozcan herramientas estadísticas y de análisis de datos que le permitan a las personas que estén, bueno, me imagino que van a haber profesionales involucrados o a lo mejor hay estudiantes eh, que permitan, de hecho, creo que veo una estudiante mía que está ahí metida en Mira, el grupo de participantes. Que lo que yo espero con este curso es que puedan después aplicarlo a sus diferentes labores y puedan explotar de mejor manera los datos que ellos que se tengan. excelente, Rodrigo. Sí, ciertamente es bastante útil cuando trabajamos con datos, saber procesarlos de una manera rápida o útil. Poder también filtrar, ¿no? La información de acuerdo a la necesidad que tenemos. Y entiendo que vamos a llevar el curso junto con un software y Satis, ¿no? Que va a servir para Sí, trabajar estos datos. sí, efectivamente tuvimos la fortuna, de hecho yo en la universidad trabajo con este software por un convenio que tenemos con la universidad, pero hablando con el proveedor, estuvo la oportunidad de que a los participantes del curso, los que finalmente se registrasen, entregarles una licencia gratuita temporal eh, de este software que es Isatis Neo, que es de la empresa GeoVariances, que, como ya mencioné anteriormente,
eh, es una herramienta que vamos a utilizar y que, si bien es una herramienta que se puede utilizar para cualquier tipo de datos, no solamente para datos mineros, am, vamos a tener la oportunidad de poder trabajar con este software y de poder conocer el flujo de trabajo, que yo creo que eso es lo más relevante. Si bien no va a ser un tutorial del software, ¿ya? Eh, Vamos a aprender a usarlo, al menos las principales herramientas, eh, y conocer todo el flujo de trabajo, tanto de lo que es el estudio exploratorio de datos, generar una base de datos adecuada, hacer el análisis variográfico, el kriging o el co-kriging cuando hablamos en casos multivariables, y la simulación geoestadística. Me parece Y eso, genial, entonces Rodrigo. tenemos la fortuna de que el proveedor nos va a entregar nos va a facilitar esas licencias, y de hecho el mismo proveedor también tiene la intención de poder participar, haciendo una pequeña introducción también al software en alguna de las clases. Uy, genial, excelente. Entonces ahí vamos a contar tanto con tu expertise como la del propio proveedor del software para este curso. Invitamos a todos los participantes a que después de este taller puedan animarse a poder inscribirse en nuestro curso que vamos a, con Rodrigo Stay, que vamos a empezar, titulado Análisis y Estudio Geoestadístico de Datos de Minería. Sin más preámbulo, Rodrigo, te doy el pase para que puedas empezar con el taller y nos compartas acerca de tu conocimiento y experiencia. Adelante, éxitos. Vale, gracias Felipe. Bueno, y como muy bien mencionaba Felipe, hoy día voy a hacer una introducción bien rápida de lo que vamos a ver en el curso. Eh, Este va a ser un taller netamente aplicado, no voy a detenerme en teoría, eh, voy a generar, vamos a hablar de algunos pequeños análisis, digamos, la idea de que en el curso, cuando se dicte y cuando lleguemos a esta etapa, eh, este tipo de análisis o este tipo de discusiones podamos hacerla en conjunto, porque típicamente también suele ser un grupo un poquito más reducido que el que contamos ahora, que veo que son cerca de 80 participantes, lo cual veo que son bastante los interesados. Ya entonces, el taller de hoy que he aplicado es utilizando el software ISATIS-NIO, justamente, y lo voy a hacer utilizando una base de datos de cobre total y cobre soluble. Insisto, la deformación profesional me hace ver ejemplos orientados a minería, pero como les mencioné, la verdad, la utilización del software particularmente es bien sencilla y se puede aplicar a cualquier tipo de set de datos. Pero particularmente para este caso vamos a usar datos de cobre total, cobre soluble. Entonces, ahí me disculpan la voz, que vengo saliendo, o estoy tratando de salir de un resfrío, así que voy a estar medio tosiendo en medio de la clase. Les comparto entonces la pantalla para... Bien, esta es la plataforma, ya es bastante sencilla. Típicamente esto inicia con la ventana del proyecto, donde se crea el proyecto, ¿cierto? Como le digo, esto no va a ser tampoco un tutorial de cómo se utiliza el software. Simplemente aquí yo ya tengo precreado el proyecto, ¿ya? Entonces esto con doble clic uno lo abre. Y aquí yo también tengo cargada la base de datos. Que como pueden ver, fíjense aquí, esto está dividido en algunas pestañas. Y aquí en Home, justo aquí en esta sección de Import, se tienen
variadas opciones para hacer la importación de los datos. Particularmente se tiene la opción, lo más clásico, digamos, de poder importar datos desde un archivo Excel. Y bueno, se pueden importar datos de sondaje directamente, datos de una grilla o lo que nosotros vamos a tener actualmente que son datos de puntos. ¿Ya? Y como ven, hay varias opciones como de otros software, importar directamente desde otros software como Datamine o Vulkan, por ejemplo, que son software, de nuevo, muy orientados a la minería. La base de datos se la voy a mostrar para que vean que es un archivo de texto típicamente. Creo que es esta. Esta de aquí. Ya, esta es la base de datos. Ya es simplemente un archivo de texto donde tenemos las coordenadas, el cobre total, cobre soluble, y además tenemos el dato de la solubilidad, que es esta última columna. ¿Ya? Y se tienen los datos hacia abajo. Si se fijan, hay algunos datos, por ejemplo estos como menos 99, que para este formato de datos, digamos, significa que no hay medición. ¿Ya? No es que sea un error. Para la importación de este archivo, yo simplemente abrí el archivo en un Excel, que se lo muestro a continuación. Lo tenía abierto. Aquí yo importé simplemente los datos de un Excel, derechamente. Y incluso dejé ahí los menos 99, también sin ningún problema. Y lo que se tienen son en total 15.600 datos, un poquito más. ¿Ya? Eso es lo que se tiene. Y luego yo importé simplemente, no con ese, importé aquí puntos. Y aquí se abre un nuevo archivo y luego me pide los datos, dónde se encuentran. Y luego aquí uno va cargando los datos. ¿Ya? Es súper directo, no hay no hay nada que hacer. Pero el único detalle aquí, indiqué que los datos que tuvieran menos 999 eran datos que estaban indefinidos. ¿Ya? Entonces, aquí en el programa directamente me los muestra, me los saca, ¿ya? Lo deja como vacíos. Ya, voy a quitar los datos importados. Y por supuesto lo primero que uno puede hacer es agarrar esto, lo mueve a la pestaña y tenemos nuestra base de datos. Y lo que estamos viendo aquí son las leyes de cobre total. Ya que ya vemos aquí la leyenda, tenemos desde 0 probablemente hasta datos sobre 2.7. Ya, y aquí podemos ver algunas vistas, podemos acercarnos, podemos hacer lo que se puede hacer en todos los software con 3 dimensiones que tienen este tipo de plataformas, ¿cierto? Podemos ver el mallado directamente, las zonas de alta ley, que normalmente se están viendo que es por este sector de acá. Vemos que es un depósito, son mediciones que son bien angostas, casi 2 dimensiones. Es bien cortito, ¿no? En profundidad, no muy profundo, pero al parecer es bastante grande en el norte, sur, este, oeste. ¿Ya? Lo mismo podemos hacer con el cobre soluble, ¿ya? Pero ahora estamos viendo eso de ahí, cobre soluble. ¿Ya? Entonces se ve la zona de la alta ley con cobre soluble, pero más o menos la misma distribución de datos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver.
También tenemos la opción de poner un mapa aquí, en planta, en 2 dimensiones. Podemos acercarnos y ver inmediatamente que tenemos una malla relativamente bien regular. Si nos acercamos, aquí hay una regla incluso en donde nosotros podemos ir midiendo estas distancias que son, fíjense, aquí estamos hablando de 70 metros casi, ¿no? Como primer estudio, ¿cierto? Primer análisis de los datos. Veo lo que tengo, estoy revisando en el espacio cómo están distribuidos. Aquí estoy viendo que tengo 80 metros, 70 metros, quizás. Y en la otra dirección tengo 100, ¿no? 100 metros, más o menos. Y se ve que más o menos se comporta más o menos, ¿no? Uniforme en casi todo el yacimiento. Salvo estas líneas que se ven un poquito más densas en el muestreo, pero en general se ve un muestreo relativamente uniforme. Eso principalmente por este lado. Y como primera cosa que tenemos que hacer es hacer el análisis de nuestros datos. Vemos que en el espacio al menos se ve que están bien distribuidos. Si van teniendo dudas, por si acaso, pueden escribir en el chat, asumo que pueden escribir en el chat. Yo lo tengo abierto por si aparecen consultas. Bien, vamos entonces a lo que tiene que ver con el estudio exploratorio. Eso aparece en la sección de estadísticas, acá arriba. ¿Ya? Y muy directamente acá, el estudio exploratorio de datos. Al abrir ahí se abre otra pestaña, que bueno, aquí yo ya tengo algunas cosas cargadas, que las voy a sacar para no molestar aquí. Cierro, cierro. Vale, esto es lo que normalmente se abre, normalmente se aparece esto, ¿no? Cuando uno abre el archivo, entonces aquí uno carga, se abre esta ventanita donde tengo los datos. Aquí aparecen los filtros si es que existiesen, nosotros no tenemos nada, los pesos ponderados que tampoco vamos a tener, y aquí se cargan todas las variables que están involucradas. Aquí aparece esta gaussiana que tampoco no la consideren que es una creación mía posterior. Pero está el cobre soluble, cobre total y la solubilidad. Entonces, de nuevo, podemos ver aquí en Basemap el mapa, básicamente lo mismo que habíamos visto anteriormente, pero en 2 dimensiones. Aquí lo interesante también es que yo puedo ver otras secciones, por ejemplo, las vistas en planta, en perfil, en la dirección norte-sur vertical y en el este-oeste vertical. Y esta es la vista en planta. Y aquí vemos que efectivamente hay un muestreo que es un poquito más denso en la dirección este-oeste, y vemos que es mucho más denso en la vertical también. Por supuesto, también hay un montón de opciones para cambiar el tamaño de los puntos y qué sé yo. Pero lo que nos interesa por el momento es simplemente ver cómo se distribuyen nuestros datos. Podemos ver el cobre soluble, ¿ya? Que la gracia que tiene aquí el software es que me muestra esto en paralelo.
Ahí tengo estas cosas. Si quiero también puedo ver la solubilidad. Me va a abrir un tercer mapa. Por supuesto, entre más cosas agregue, más chica se me va a empezar a ver la pantalla. Aquí yo tengo una televisión, no es muy grande, pero es más grande que una pantalla de computador. Por lo tanto, por el momento veo bien. Pero si uno trabaja en un notebook, por ejemplo, ya con 3 gráficos es difícil empezar a ver cosas. Uno puede aquí ocultar estas pestañas mientras tanto, y uno puede ver esto de mejor manera, ¿ya? Pero claro, hay que ocultar estas barras. Uno también puede mover esto para darle más espacio. Hay diferentes opciones. Pero siempre recomendable también no sobrecargar la parte de imágenes, porque también puede generar que el programa se maree. Ya por el momento no vemos muchas cosas. Voy a cerrar esto. Vean, bueno, aquí hay una vista en 3D, que es básicamente la misma que hemos visto anteriormente. Y vamos con las estadísticas. Voy a agregar la estadística de cobre total. Entonces, bueno, y esto lo puedo desmarcar y ahí me desaparece. Y aquí en la estadística de cobre total tengo la cantidad de datos, 15.622. Tengo un mínimo, un máximo, la media, la desviación estándar y los valores de los cuartiles. Si yo hago esto mismo para el cobre soluble, lo mismo, pero aquí ya veo que hay una diferencia. Para el cobre total tengo 15.622 y para el cobre soluble tengo 15.431. Tengo menos mediciones de cobre soluble que de cobre total. Bueno, tengo la media, el mínimo y el máximo, las mismas estadísticas. Y si yo, bueno, por supuesto también puedo ver la estadística de la solubilidad, que como es de esperar, tengo un mínimo de casi 0, un máximo de 1 y media y desviación estándar. Y por último, puedo agregar aquí dos variables, agarro la estadística y me aparece, además de lo que ya hemos visto, el coeficiente de correlación, que me da un 0,73 del coeficiente de correlación. Ya, eso es lo que me entrega inicialmente la pestaña o el estudio, aquí la pestaña de estadística del estudio exploratorio. Un par de preguntas de Ricardo y José. Cobre cianurado y cobre residual. Ricardo, no sé a qué apunta la pregunta porque solamente vamos a hablar de cobre total y cobre soluble, nada más. Los otros datos no tenemos. Y José me pregunta, ¿se puede agregar estadística el coeficiente de variación? Hay otra estadística que está aquí, que si uno pincha, creo que aquí pueden aparecer más opciones. Voy a poner la variable cobre total, cobre soluble. Aquí hay una opción de Full Statistics, o en las correlaciones. Voy a poner, creo que eso. Y aquí me aparecen varias cosas. No sé si aparece lo que tú... Aquí está el coeficiente de variación. El que pides. Ahora, si uno quiere estadísticas un poquito más avanzadas, que no sé qué otras estadísticas podría ser, ahí está la kurtosis, el skewness, la media geométrica y qué sé yo, siempre está la opción de calcular cosas. Aquí hay una calculadora.
Entonces uno aquí en la calculadora se abre la opción y uno con código Python puede calcular lo que quiera. Cosa que no vamos a ver porque tampoco es que me maneje mucho en Python, pero está la opción. Y, lo interesante también, lo bueno, digamos, de ISATIS que tiene es que nunca hay que guardar nada porque siempre se guarda. Entonces, si se fijaron, yo cerré esto, no hice nada y ahora se abre tal cual como lo dejé. Vamos con La corta histogramas. mañana, la niñita. Le veo. Los histogramas tenemos aquí, voy a cargar esto. El histograma de cobre total, el histograma de cobre soluble. ¿Ya? Típicas distribuciones de cobre. No, no hay mayor complicación al respecto. La verdad, la base de datos se comporta bastante bien en términos de los datos, la medición de los datos. El único detalle hasta el momento es esa diferencia entre la cantidad de datos de cobre soluble y de mediciones de cobre total, que técnicamente se conoce con el nombre de heterotropía. Pero más allá de eso, no es algo que vaya a complicar mucho más el estudio. El estudio que vamos a hacer ahora. Y estos son los histogramas. Sin mayor complicaciones, aquí hay varias opciones que uno puede hacer o utilizar para ir modificando estos histogramas. Lo otro que tenemos son los gráficos de correlación, o sea, los gráficos de dispersión, que aquí necesitamos dos variables, entonces agregamos aquí estas dos variables. Y ya tenemos aquí una primera observación que el comportamiento de esta nube de correlación. Aquí podemos utilizar, perdón, es esta línea, la línea bisectriz. Vemos que todos los datos se encuentran bajo la bisectriz, que es el comportamiento que uno esperaría observar a partir de esto, que significa que todos los valores de cobre soluble son menores o iguales a los datos de cobre total, que es lo que uno esperaría en las mediciones. ¿Ya? Aquí hay un montón de otras opciones de gráfico, por supuesto. Pero esto es una primera cosa. Aquí está el coeficiente de correlación que habíamos visto, de 0,73. Uno puede graficar en logaritmo y qué sé yo, pero no va al caso. Ya, entonces este comportamiento es un comportamiento que nosotros esperaríamos si tuviésemos datos que estuvieran por acá arriba. Esos datos habría que revisarlos si son efectivamente tan correctos. Difícilmente estarían correctos, pero habría que ver cómo ir modificando esta base de datos en base a la información que se tenga, dado que claramente no podemos tener más cantidad de cobre soluble para una medición de cobre total. ¿Ya? Entonces, como les mencioné, esta base de datos se comporta bastante bien para este tipo de análisis. Boxplots. ¿Ya? Los boxplots son los mismos bases de datos, son los mismos datos que hemos visto, resumido en un gráfico. Tenemos la media, aquí la mediana, los cuantiles, eh, los datos que se consideran como outliers o datos atípicos en el boxplot. ¿Ya? Son esos puntos negros. Esto es dada
forma en que se calcula el boxplot. Vean, se puede ver en tono horizontal o vertical. Se le puede cambiar incluso el color a las cajas, digamos, todo el detalle. Pero vale, tenemos los boxplots, nos entregan mucha más información con respecto a lo que ya hemos visto. Hay otros gráficos más, que está el SWOT plot, por ejemplo, que es cómo se comporta la variable, la ley de las leyes con respecto a las diferentes orientaciones. Cuando tengo gráfico, bueno, aquí creo que puedo achicar esto. Es un poco mejor, ¿no? Entonces tengo la dirección este, aquí tengo la dirección vertical y aquí tengo la dirección norte y veo cómo se comporta la ley de cobre total. Aquí, cobre total, para las diferentes direcciones. Entonces veo cómo se concentran las mayores leyes de cobre total en el sector más centro, ¿cierto? En este-oeste. En la vertical se tienen las mayores leyes en la zona superficial. Aquí hay que tener cuidado con eso, particularmente aquí en IPSATIS, porque cuando cargué los datos, el 0 es abajo. Entonces el Z es positivo hacia arriba. ¿Ya? Entonces los valores altos de Z significa que estamos más arriba. ¿Ya? Entonces esto es más cercano a la superficie. Y aquí en la dirección norte no hay una distribución, una concentración mayor de ley en la dirección norte-sur. Son los SWOT-plots, están los QQ-plot también, de las 9:30. QQ-plot, los H-scatterplot, etc. Creo que, bueno, simplemente para mostrarlo, el QQ-plot, que aquí lo que estamos viendo es cómo se compara la distribución de la ley de cobre total, en este caso, con respecto a una ley, a una distribución gaussiana, en este caso. Aquí típicamente esto tendría que parecerse a una log normal, para que se comporte como una línea, eh, una línea recta casi. ¿Ya? Aquí no voy a entrar mucho en detalle para no alargarnos mucho. Y está por último el H-scatterplot, o el gráfico de dispersión, en donde se le va variando aquí la distancia para ver cómo se comporta la ley de cobre. Fíjense, esto es la ley de cobre total en una posición X versus el mismo cobre total en la posición X más una cierta distancia H, donde esta distancia H se le agrega aquí. ¿Ya? Entonces, si yo disminuyo esa distancia, yo esperaría que este gráfico se comportase, no pasa mucho aquí, se comportase más, bueno, de hecho, no sé si con 10 metros, se comportase más tipo elipse, que no pasa tanto aquí. Y entre más grande sea el valor de distancia, esto debería comportarse como más una pelota, digamos, un círculo. Son cosas un poquito más particulares y de detalle, la verdad no lo vamos a ver ahora. Probablemente lo vamos a ver un poquito más en detalle dentro del curso. Ya, pero como pueden ver, así muy directamente se pueden observar y se pueden realizar análisis muy rápidamente del set de datos que se tiene. Y de hecho, creo que no les mencioné, por ejemplo, si yo tengo aquí el histograma del cobre total, yo aquí tengo la opción de mandarlo al reporte. Entonces se manda el reporte y si yo me salgo de aquí, me hace inmediatamente o me envía al reporte. Aquí está el histograma. Entonces si yo después voy a volver a abrir el estudio exploratorio y quiero abrir, por ejemplo, las estadísticas. Tengo que aplicar aquí.
la estadística, aquí lo voy a mandar al reporte y se crea el reporte aquí abajito. Y después está la opción esto de imprimirlo, mandarlo a PDF y sale el resumen de los datos inmediatamente. Incluso aquí mismo yo puedo escribir cosas. ¿Ya? Eh, es bien útil cuando se es ordenado al trabajar, por supuesto, porque si uno es medio desordenado y empieza a mandar cosas y mandar cosas, empieza a aparecer un reporte demasiado desordenado. Entonces, cuando uno es ordenado en el flujo de trabajo, puede hacer este tipo de cosas. Eso en general con el estudio exploratorio. Veo que hay dos preguntas. Analizando la desviación estándar respecto a su media, ya podemos determinar cierta anomalía, que es el coeficiente de variación. Probablemente porque el coeficiente de variación va a ser en base a una normal, entonces sabemos que los datos de leyes típicamente funcionan como con distribución log normal. Entonces efectivamente ya tenemos ese tipo de variación. Y si el valor de la media y la mediana son similares, se puede decir que mis datos tienen un comportamiento normal. Sí, sí, en principio. Si uno quiere corroborar eso, por supuesto lo que hace es o va a un histograma. Uno lo puede ver, hace un histograma. Uno puede hacer un análisis de un test de chi cuadrado, por ejemplo, que no sé si se puede hacer aquí. Y también está el ggplot, que es este de aquí. Que aquí si yo comparo, si yo comparo mis datos de cobre total con una gaussiana, esta línea debería ser una línea recta. ¿Ya? Entonces ahí digo que mis datos son normales. En eso, 940. Vale. Entonces, eso a muy grandes rasgos lo que tiene que ver con el estudio exploratorio. Típicamente, por ser este taller, digamos, algo más, un poquito más rápido para mostrarle a grandes rasgos lo que vamos a ver en el curso, la base de datos que tenemos aquí, como les dije, se comporta bastante bien, no hay que hacerle ninguna modificación, no hay que hacer ningún filtro, cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, si yo tengo el histograma y tengo mi base de datos y yo selecciono aquí, por ejemplo, selecciono la zona de alta ley, se me muestra dónde está la zona de alta ley, que particularmente aquí está distribuido a lo largo y ancho de todo el yacimiento. ¿Ya? O pinchar, si quiero, una barrita, y claro, se me ven todo porque son hartos datos. Voy a pinchar aquí uno chiquitito, y aquí tengo donde están esta zona, donde se están ubicados las leyes más altas. O estas leyes más altas, por ejemplo, sobre 2, todas estas están aquí. Está esa interacción con los mapas, que es bastante útil y práctico también. Bien, vamos con entonces el siguiente paso que tiene que ver con el variograma. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el variograma de cobre. Carolina. Carolina es mi alumna.
Me imagino que te refieres a este gráfico. Me pregunta si un dato estaría por acá afuera. Por supuesto que uno siempre lo que debiese hacer es revisar bien a qué dato corresponde. En principio, un dato que esté por aquí sobre esta diagonal ya es un dato extraño porque significa que el cobre soluble es más alto que el dato de cobre total. Entonces, eso no puede ocurrir. Entonces, ahí hay varias opciones de cómo operar eso. Una opción es disminuir el valor de cobre soluble al valor máximo de cobre total, igualar ambos valores, o simplemente uno eh, puede descartar eh, el dato. Por supuesto que si tuviésemos la información geológica o tuviésemos el dato, digamos, el sondaje y pudiéramos ir a verlo al laboratorio y pudiéramos hacerle una nueva medición, también uno podría hacer eso, pero en este tipo de situaciones más teóricas no tenemos esa opción, entonces tenemos la opción o de reducir ese dato o de bajar el valor de cobre soluble a un valor de cobre total o simplemente descartar el dato, dejarlo como un observado, pero no considerarlo en futuro análisis. ¿Cómo se pueden enlazar datos en Acquire al ISATIS? Es una excelente pregunta porque yo nunca he usado Acquire, así que no podría responderte. Pero si tomas el curso, se lo puedes preguntar al proveedor de ISATIS, que él sí debe saber. Pero no, desconozco. De hecho, no conocía el Acquire. Pero creo que aparece aquí, ¿no? No lo sé. No sabría decirte. Hola, Rodrigo. Hola, te saludo ¿Quién me Mirko. habla? Mirko, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? Entonces, ya hemos revisado la parte explicativa del taller hasta ahora, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Entonces voy a pasar a explicar muy brevemente el temario del curso, para de igual manera invitar a todos los participantes, ¿ok? Mm. Ah, ya, vale. Ah, sorry, te entendí. Que como la parte del curso, te digo, ¿tú me dijiste? ¿Me puedes repetir lo que dijiste, Mirko? Sí, te decía que voy a compartir el temario del curso para que lo estamos siguiendo Ah, con que los vas a compartir. Ah, dale. Ya, perfecto. Dejo de compartir. Listo. Entonces, esta es la página del curso para todos los interesados, ¿ya? Dentro podrán ver incluso la presentación del curso, donde Rodrigo lo explica a detalle todo lo que se va a tocar durante este. Podrán ver además que el inicio, como se indicó, es el día 2 de octubre, es decir, este lunes, ¿ya? Para todos los que estén interesados, el descuento de pronto pago para que lo puedan adquirir a $159 es hasta el día sábado, ¿ok? Y además, bueno, tenemos una modalidad gratuita, la primera clase es totalmente libre, pueden acceder a esta, para acceder al 100% de las clases si es necesario completar su inscripción, ¿ok? Aquí pueden ver a detalle todos los temas que se van a tocar junto a Rodrigo, ¿ya? Que es un temario bastante completo. Y bueno, Rodrigo ya antes ha dictado un curso con nosotros, este sería su segundo curso, tuvo un promedio de 4.69, que es uno de los más altos que hemos tenido hasta la fecha. El anterior curso fue de modelos de peligro sísmico y minería usando Machine Learning, ¿ok? Y de igual manera acá se pueden apreciar algunos comentarios de los estudiantes que les agradó mucho el curso, ¿no? Tuvieron muy buenos comentarios. Justo fueron los estudiantes mismos que le solicitaron a Rodrigo ver otros temas que también eran parte de su expertise, ¿no? Y es por eso que justo nace este curso. Sí, es cierto. Así que por la parte de la calidad estamos completamente cubiertos. Sabemos que Rodrigo tiene mucha experiencia en este campo y va a ser de mucho beneficio, ¿no? Poder tomar el curso. ¿Ok? Además del beneficio que contó Rodrigo, que los participantes van a contar con la licencia temporal del software SATIS. Y justo estoy conversando ahora con el proveedor para que sea el día lunes o el día miércoles, el día que nos explique más acerca del software y lo que hacen en geovarianzas. ¿Ok?
¿Hay alguna consulta adicional que quieran realizarle a Rodrigo acerca del temario, de la información que han podido ver hasta ahora? Lo pueden escribir ahí, por favor, o quien guste puede activar su micrófono. Ya, bueno, creo que ha quedado bastante claro. ¿Puedes conversar un poco más acerca, o tú mismo, Rodrigo, quizás explicar un poco más acerca del temario y del software, cómo se va a utilizar? Sí. Sí, ¿puedes subir un poco ahí de esta misma página? Aprovechando... Comparto por aquí O yo puedo compartir la presentación. Sí, Puedo sí, compartir correcto. la presentación, que la tengo ahí mismo. Ya, perfecto. Simplemente para que quede claro ese tema. Eh, compartir. Vale, son 11 clases. Son 11 clases. Las dos primeras que entiendo son sí, van a ser de 2 horas, cada clase es de 2 horas. La idea de la clase es que normalmente porque a veces me alargo, pero trato de que en la última media hora, 40 minutos, tratar de hacer una aplicación, digamos, una cosa más práctica con respecto a lo visto en la clase, para que no sean 2 horas de solo yo hablar. Pero las dos primeras clases tienen que ver con cosas más de estadística general, estadística descriptiva y estadística inferencial, además de distribución de probabilidad. Esto como una pequeña introducción a la estadística. Vamos a hacer alguna pequeña aplicación, esto con Excel, no necesitamos nada más. Para ya después, la clase 3 en adelante, va a ser el análisis geoestadístico de datos. Entonces, como pueden ver, es un pequeño introducción a la geoestadística y al estudio exploratorio. Después tenemos estudio exploratorio, análisis variográfico, 2 clases de kriging, 2 clases de simulaciones y una última clase de geoestadística multivariable que creo que lo preguntaron por acá. Si la intención es poder hacer un co-kriging y hacer una simulación multivariable. De 2 variables va a ser, ¿no? Ya que después con 3 variables el análisis variográfico se nos complica un poco, pero con 2 variables se va a entender la idea. Después con 3 variables es lo mismo, pero un poquito más complicado la modelación variográfica. El software que vamos a utilizar es efectivamente ISATIS, el que les mostré. Van a contar con licencia para los que estén inscritos, ¿ya? Entonces, una vez tengamos la lista definitiva, se le va a compartir la licencia a los participantes, que va a ser una licencia, como les digo, de este mismo software por un tiempo limitado. Pero paralelo a eso, en esta clase, de hecho en la clase 3, voy a mencionarles 2 alternativas que son gratuitas. Que es SGEMS, que lo pueden descargar, y el otro es GSLib, ya que el clásico software gratuito que se utiliza para geoestadística, que está basado en una plataforma de Fortran. Es un clásico, pero es muy, muy práctico. Es un poco engorroso a veces de tratar, pero yo se los voy a mostrar, digamos, en el sentido de que, para que sepan que hay alternativas. No necesariamente el software pagado, que por supuesto tiene las potencialidades que vimos, pero también hay otra alternativa gratuita. Particularmente esos dos, SGEMS y GSLib. Pero el que vamos a utilizar dentro del curso va a ser ISATIS. Eso lo preguntó Julio. Y en el curso se va a realizar simulaciones. Se va a tocar el tema de estimación de reservas con... yo no voy a tocar el tema de reservas, William. Yo voy a llegar al tema de recursos.
vamos a ver unos pequeños ejemplos, una forma de poder estimar recursos medidos, indicados e inferidos en base al CRIGIN y a las simulaciones. Pero no me voy a meter en el tema de reservas porque ya eso tiene que ver con métodos de explotación y necesitamos el cálculo de costo y calcular, digamos, beneficios y todo el tema. Entonces, ahí ya no me meto porque entramos un poquito más en el área de la planificación. Así que reservas, no vamos a ver reservas, pero sí el tema de recursos. Al menos una primera intuición del tema de recursos. De recursos medidos, indicados e inferidos. Eso principalmente. ¿Ya? Entonces, lo que vi hoy día, por ejemplo, el taller de hoy corresponde básicamente a una primera parte de la clase 4. ¿Ya? Que por supuesto lo vamos a ver un poquito más en detalle y las herramientas que ahí se utilizan en el estudio exploratorio lo vamos a ver aquí, en las primeras 2 clases. ¿Ya? Eso principalmente. Yo creo, Mirko o Felipe, el que esté, que a Luigi deberíamos invitarlo en esta sesión. Como para ahí ya tenemos tiempo también para coordinar la sesión 3. Ya, perfecto. En la Entonces va a ser semana subsiguiente. sí, la siguiente semana entonces. Ok. Claro, y la idea del software, las licencias, poder tenerlas también esa semana. Entonces ahí yo me coordino con Luigi y a esta fecha ya deberíamos tener el listado final de los participantes del curso. Ya, perfecto. Bueno, aquí yo les voy a mostrar simplemente la imagen de... simplemente de especie de motivación. Aquí yo tenía la lámina, pero... Esa es la base de datos que nosotros teníamos. Claro, aquí es una malla súper gruesa, es una cosa que también podemos discutir dentro del curso, pero este es el CRIGIN. Ya a esto llegamos, a un modelo de bloques. ¿Ya? Eso, que bueno, debido al tiempo no lo pudimos ver, pero una cosa así. Queremos llegar de esto, el CRIGIN, y por supuesto también vamos a ver las simulaciones geoestadísticas y ver cuáles son la diferencia entre ambos, su pro y contra, qué podemos obtener con uno y qué cosa con el otro, etcétera, etcétera. Eso. Listo, Rodrigo. Listo, perfecto. Bueno, creo que queda claro el alcance del curso. Ahí he enviado justamente un link. Justo me informan que vamos a dar un descuento adicional para los que están participando en el taller, pero únicamente van a ser 5 tickets, así que si están interesados y están completamente seguros de realizar su compra, pueden utilizar el enlace y les vamos a ayudar para que puedan completar su inscripción. ¿Ok? Entonces, recordar que hablando del descuento, el precio normal del curso es de $189, hasta el día sábado es de 159 y los que están participando en el taller, únicamente del taller, podrían adquirir el curso a $139, ¿ok? Entonces me escriben, ahí les vamos a estar ayudando y recuerden que la clase del día lunes aún es gratuita, pero ya el precio ha subido para ese entonces, ¿ok? Bueno, creo que ya hemos terminado con el taller de hoy. Los esperamos el lunes. Cualquier consulta, duda, alguna información adicional, alguna pregunta específica, técnica que deseen realizarle a Rodrigo, nos la comentan y ya hemos realizado esto. Rodrigo nos está ayudando bastante con las preguntas, que hay algunas que son muy técnicas y es importante que queden aclaradas, ¿ok? Así que con toda confianza, cualquier comentario igual nos indican. Nuestro objetivo de ese taller es que todos tengan claro qué es lo que van a aprender durante el curso. ¿Ok? Muchas gracias, Rodrigo. Espero que estés muy bien. Nos vemos el día lunes entonces. Y de igual manera a todos, muchas gracias por su participación. Los esperamos el día 2 de octubre, a la misma hora que el taller de hoy. Vale, Mirko, que Listo. esté bien, ¿eh? Que estén muy Cuídense. bien. Gracias.
Espero verlos por la clase. Que estén bien. Buenas noches. Muchas gracias. Vale, vale. Muchas gracias, buenas noches. No lo determino.